Rica. Fue ministro de Financiamiento y Deuda Externa de la Administración Monge y gerente general del Banco Hipotecario de la Vivienda en la segunda administración del doctor Oscar Arias. Además, fue funcionario del Banco Interamericano de Desarrollo y de la CEPAL. Don Andrés Cadena, por su parte, socio senior de la oficina de McKinsey & Company en Bogotá, es líder de la práctica del sector público en América Latina. Trabaja principalmente con instituciones latinoamericanas del sector público, así como con empresas financieras y de bienes de consumo. Ha dirigido más de 250 compromisos en la última década en temas como estrategia y finanzas corporativas. Don Gonzalo García Muñoz, socio asociado en la oficina de McKinsey en la Ciudad de México, se enfoca en atender a clientes de servicios financieros en temas de estrategia y marketing y ventas. Su trabajo se ha centrado en banca minorista y mayorista, seguros y administración de activos, que atienden a instituciones financieras en Latinoamérica y Norteamérica en temas de transformaciones digitales. Un aplauso, por favor, para ellos. Muchas gracias. Muy bien. Cuando uno habla de gobierno digital en Costa Rica, tiene que hacerse la pregunta, ¿por qué no tenemos gobierno digital? Como un programa que empezó hace no sé cuántas administraciones, yo creo que ya perdió hasta el nombre, ya nadie se acuerda que existe. Entonces, un poco, ¿qué es lo que nos ha pasado con este tema? Y yo creo que hay que irse un poco para atrás y entender el Estado costarricense, particularmente un modelo de Estado bastante exitoso que disparó los índices de desarrollo, particularmente de desarrollo social, y que surge de la Revolución Triunfante de 1949. Una revolución que se preocupó inicialmente por la contrarrevolución. Particularmente había elementos reales para preocuparse. Ocurrió el Cardonazo, la invasión armada de 1955, o sea, había fuerzas reales que querían deshacer el modelo de Estado que traían quienes hicieron la revolución de 1948. Entonces diseñaron un modelo de Estado para que no cambiara. Y básicamente diseñaron lo que yo he llamado un Estado archipiélago. Un Estado archipiélago con unas unidades de desconcentración máxima, incluso a nivel presupuestario. De tal manera que programas estratégicos de la administración o de los revolucionarios podían permanecer en el tiempo, aun si perdían las elecciones. Entonces eso generó un conjunto de instituciones de desconcentración máxima fuera del control del gobierno central. Incluso son instituciones cuyo presupuesto no solo no pasa por el Ministerio de Hacienda, sino que tampoco pasa por el Congreso. Va directamente a la Contraloría General de la República, la que certifica que esos ingresos existen y que los gastos están financiados. No hay una aprobación de contenido ni de prioridades. Ese modelo de Estado incluso tiene esas raíces y entre ellas podemos mencionar dos que sorprenden cuando ocurrieron y que se entienden en la lógica del temor por la contrarrevolución, que fue la abolición del ejército como institución permanente, básicamente como una prevención de que pudiese haber un golpe de Estado de la contrarrevolución, y la nacionalización del sistema bancario nacional, medida muy fuerte, decía don Pepe, que era que les daba mucho poder a un sector y eso no convenía en una sociedad. Entonces es una concepción del Estado que surge al calor de un conflicto militar y que el grupo triunfante trae una visión nueva del Estado, pero
que no tenía la fuerza suficiente para mantenerla, o dicho de otra manera, que pensó, particularmente Rodrigo Facio, una estructura del Estado que les asegurara permanecer en el tiempo. ¿Qué pasa ahora, 70 años después de eso? Bueno, lo que tenemos son pequeños feudos que han sido inmunes incluso a leyes que establecen rectorías del sector público. Hay leyes que han tratado ya, porque es sabido que muchas de estas instituciones se inventan y se reinventan y siguen existiendo, y ninguna forma el gobierno central tiene capacidad de definir políticas distintas de las que tienen esas instituciones. Son 2/3 exactamente del presupuesto del sector público que no están bajo el control ni del presidente ni del Ministerio de Hacienda. Hoy, con el cambio tecnológico, el cambio de perfil demográfico, el cambio en el mundo, el cambio del modelo de desarrollo, todo cambió y el Estado archipiélago es en gran parte disfuncional e inmune al cambio. Ese es el entorno donde los esfuerzos para desarrollar un gobierno digital topan con una realidad jurídica, presupuestaria y política que le impide al gobierno central imponer prioridades aunque lo desee. Entonces la automatización hoy es un imperativo histórico. Sin embargo, a pesar de que la necesidad del gobierno digital ha venido en aumento, el programa ha venido perdiendo perfil en la administración pública. Y es obvio por qué lo necesitamos: brindar servicios a un menor costo, mejorar transparencia, que es una de las demandas de la ciudadanía, instaurar un verdadero servicio al cliente. El sector público, hoy nos contaban en la mañana en una reunión, en una organización donde había que recoger un documento en el 3er piso y llevarlo al 2º piso, físicamente. Necesitamos innovar en procesos y servicios. Es un factor de competitividad para el país completo. O sea, las razones son indiscutibles y aún así estamos pegados, seguimos con los compartimentos estancos, que hace que el programa de gobierno digital no avance. Pero además hay una lógica misma de cómo se ha desarrollado los departamentos de TI en las instituciones. Son instituciones autónomas que nadie les puede decir cómo hacen las cosas, y desarrollaron una estrategia de desarrollar su propio software, desarrollar sus propios programas y desarrollar su capacidad instalada de cómputo. Esos sistemas se defienden a sí mismos, aunque gran parte lo que hacen es dedicarse al mantenimiento, porque cada vez es más complejo el mundo. Compran software, compran o desarrollan su propio software y compran equipo. Y no se ha hecho la pregunta de qué es lo que le corresponde al gobierno. Al gobierno le corresponde dar servicios, no construir sistemas de cómputo. Es necesario un cambio de estrategia. Y ahí viene gran parte de la resistencia a un gobierno digital interconectado. Porque los mismos jefes de TI les necesitan mantener sus sistemas de cómputo y sus equipos, porque es lo que le da razón de ser a sus departamentos. Hoy día necesitamos un cambio de estrategia para que funcione el gobierno digital, en donde las distintas instituciones dejen de comprar tecnología y empiecen a comprar servicios digitales. Hoy ya no es necesario desarrollar en la casa todos los equipos. ¿Y por qué lo tenemos que hacer? ¿A dónde tenemos que ir? Bueno, en primer lugar, el gobierno digital es rentable. En general, se financia a sí mismo por los ahorros que genera. En segundo lugar,
necesitamos sistemas que puedan interoperar, las distintas instituciones conectarse. El ejemplo que muchos citan hoy en día de Estonia tiene un sistema, X-Road se llama, que incluso el vecino Finlandia está por adoptar y van a interconectar los sistemas del sector público de Estonia con los de Finlandia. Bueno, nosotros tenemos sistemas que no interoperan porque son diseñados en cada institución. Hoy día no hay ninguna excusa para no tener todos los servicios públicos en un solo portal en la nube. El ejemplo de nuevo, Estonia, donde todos los servicios públicos están en la nube y se puede establecer una empresa en 5 minutos, mientras aquí estamos en 120 pasos. Una cédula, que un invento genial que tuvimos los ticos hace muchas décadas, se quedó en el mundo analógico. Con solo ponerle un chip ya se convertiría en una firma digital con la cual cualquier persona podría tener acceso desde un celular a un portal en la nube y ahí pedir todos los trámites del gobierno. Las instituciones se pueden interconectar a ese portal y desde ahí brindar los servicios. Una sola dirección para todas las constancias que nos piden a diario y de una vez se puede mandar por el mismo teléfono a donde haga falta o presentarlo. Y aclarar particularmente que los ciudadanos somos los dueños de la información, no las instituciones. Hoy en día son patrimonio institucional. Un ejemplo, los expedientes médicos no son de la caja, son del ciudadano. Esos expedientes médicos debieran estar en la nube y el ciudadano tener acceso esté donde esté, en una clínica privada, en un hospital de la caja, en un EVAIS, donde esté, tener acceso el paciente o el ciudadano y compartirlo con el médico. No es al revés. De nuevo, Estonia, usan blockchain, el sistema del Bitcoin, de tal manera que está diseminado en la nube y tiene gran seguridad y los expedientes médicos están libremente disponibles para el dueño, que es el ciudadano. Entonces tenemos que darle vuelta a la concepción de las instituciones para que se pongan al servicio del ciudadano y empoderar a los ciudadanos frente a las instituciones públicas usando los medios digitales. Vamos a ver. ¿Qué pasó ahí? Ok. Se cebó. Y otras áreas donde podemos incursionar, y las menciono muy rápidamente. La política social, por ejemplo. Si tuviéramos a todas las personas con ese chip electrónico en la cédula, como el programa que vimos ayer del Banco Central, con una cuenta asociada y posibles transferencias a 0 costo en esas cuentas, si tuviéramos, y no hay ninguna excusa en el mundo digital para no tener a todas las familias pobres debidamente identificadas, con su cédula, su cuenta bancaria y la ficha FIS que certifica su condición de pobreza por el instituto respectivo, bueno, podría hacerse todos los subsidios de manera electrónica, controlar filtraciones, se podría hacer lo que el Ministerio de Hacienda está planteando en su última reforma, devoluciones del IVA de una manera rápida y eficiente para las familias más pobres, como ejemplo de lo que pudiéramos hacer en el área social, que es una de las más desconectadas y convertida en 25 o más feudos que tienen programas en donde no se comparte la información. Bueno, una forma es por la vía digital, sin tener que hacer toda la ingeniería y problema político de las reformas legales. Si tenemos sistemas que interoperan y de acceso universal, podríamos argumentar que es
un caballo de Troya para empezar a hacer la reforma del Estado, que es otro de los temas donde hemos tenido comisiones de notables, comisiones en el Ministerio de Hacienda, en la Presidencia, en todo lado, y nunca se ejecutan ninguna de esas reformas. La sugerencia que estoy planteando es, bueno, metámonos a hacer gobierno digital con sistemas interoperables de acceso universal, empoderando a los ciudadanos, y quizás sea el caballo de Troya para entrarle a la reforma del Estado. Y no podía dejar de hacer un comercial sobre nuestro colegio. Debiéramos ir a un colegio absolutamente digital, en donde todos los servicios estén en línea, incluidos los de capacitación, y en esa dirección vamos, con verdaderas bases de datos de todos los profesionales, con programas de inteligencia artificial que nos permitan diseñar inteligentemente los programas de acuerdo con las necesidades de los colegiados. Eso nos permitiría expansión de servicios con alianzas estratégicas. Podríamos, con sistemas interactivos, saber cuántos de nuestros colegiados, que hoy ya pasan los 39,000, desean comprar un carro del año, y le organizamos una feria del automóvil con distribuidoras, con entidades financieras, porque negociamos como bloque. Pero para eso necesitamos saber quiénes lo necesitan. Igual podemos hacer ferias de vivienda y servicios que hoy no son posibles porque no tenemos una base informática, no tenemos programas de inteligencia artificial, pero sí podemos avanzar mucho en esta dirección, así como en programas de responsabilidad social, de apoyo a pymes, de apoyo a innovaciones, responsabilidad ambiental. Y esto, en la medida que tengamos un colegio digital, podemos tener sistemas verdaderos de monitoreo, evaluación y transparencia de todos los programas. Podríamos realmente rendir cuentas de una manera muy satisfactoria. Y como les decía en la inauguración, la meta estratégica del colegio es a convertirnos en un colegio digital que sea a su vez un modelo de gestión en beneficio de los colegiados. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la oportunidad de tener esta conversación. Antes de pasarle la palabra a mi colega Gonzalo para que nos hable de gobierno digital, voy a tomar 5 minutos en llevarlos a través de una historia, con la única intención de generarles ansiedad. Y la historia es, voy a tratar de resumir en 5 minutos la historia del mundo y por qué este tema es tan relevante. Cuando uno empieza a estudiar, a mí me gusta mucho la historia, la evolución del ser humano, y supongamos que de Jesús para adelante, para no irnos tan atrás, y no me alcanzan los 5 minutos. ¿Qué vemos nosotros? Nosotros vemos a unos seres humanos que vivimos durante 1800 años, de los últimos 2000 años, mal contados, exactamente igual. Siempre vivimos igual. Si uno nacía rico, era porque venía de una familia rica y tenía posibilidad de que sus hijos fueran ricos. Si uno nacía pobre, era porque venía de una familia pobre y lo más probable es que sus hijos fueran pobres. Porque el orden estructural de la sociedad se mantuvo durante 1800 años, bajo un régimen muy feudal. Pero ocurre algo en 1782 que rompe la historia, es una gran disrupción de la historia del mundo. Y es la revolución industrial, que es la primera revolución tecnológica. Vamos a hablar ahorita de la segunda en unos momentos. Esa primera revolución tecnológica que ocurre, esa revolución industrial que empieza en Inglaterra, cambia la historia de la humanidad. Y la cambia por una razón. El hombre aprende a utilizar unos recursos más allá de su propia capacidad. Más allá de un hombre era capaz de producir lo que sus manos le daban. Con la revolución industrial, ¿qué cambió? Fuimos capaces de potenciar la capacidad del ser humano de producir cosas.
¿Y qué fue lo que ocurrió? Que en el momento en que aparece la máquina de vapor y empiezan a aparecer las tecnologías nuevas, los hombres empiezan a desarrollar un concepto diferente, y es un concepto que cambia por completo la historia de la humanidad, y es trabajar de una forma más eficiente los recursos y más cercana. Y el gran cambio que ocurre es que el hombre deja de ser rural y se vuelve urbano con la revolución industrial. La creación de las máquinas lo que hace es que los seres humanos empecemos a migrar a las ciudades porque hay más oportunidades de trabajo más eficiente y por lo tanto mejor remunerado. Cuando la gente migra a las ciudades, además se encuentra que es chévere tener luz y tener servicios y tener acueducto, que no tenía en el campo. Entonces eso motiva a más gente a migrar. Y en la medida que van migrando y se genera ese trabajo en las ciudades, pasa algo muy interesante, y es que se conocen más los seres humanos y se multiplican. Y a partir de los años finales de 1800 y sobre todo el siglo de 1900, lo que ocurre es que el mundo se dispara. Y los países que entienden esto y que realmente tienen una oportunidad, se vuelven países desarrollados. Y los que no entienden lo que está ocurriendo y no logran realmente aprovechar los beneficios de la revolución industrial, no logran desarrollarse. Es una historia muy cortica, pero es la historia de lo que pasó, de lo que ha pasado en el mundo y una de las razones por las cuales América Latina no se desarrolló. Nosotros no aprovechamos, y al día de hoy no hemos aprovechado la revolución industrial. Nosotros pasamos por el mismo proceso de urbanización, algunos países más que otros, pero América Latina es la segunda región del mundo más urbanizada, después de Norteamérica, por encima de Europa. Y ese proceso de urbanización se dio en un desorden que no permitió que la creación de las grandes urbes latinoamericanas vinieran acompañadas de un crecimiento económico equitativo y realmente grande, porque no aprovechamos los beneficios de la revolución industrial. Y eso nos ha llevado 200 años después a estar muy atrasados frente a otros países que entendieron cómo hacerlo, que tenían una claridad mental de la implicación de la urbanización y de cómo organizaban su sociedad para que hubiera oportunidades de empleo formal alrededor de esas industrias que se creaban, cosa que no pasó en América Latina. ¿Y por qué es relevante esta historia? Para pasar la palabra a Gonzalo. Porque si la revolución industrial tuvo el impacto que tuvo en la transformación del mundo, no es ni siquiera comparable con la revolución digital, que es la siguiente ola de transformación que se está dando en el mundo, que en nuestros cálculos va a tener más o menos el 3000 veces más impacto que la revolución industrial. Porque se va a hacer lo que tomó Inglaterra 100 años sin duplicar su PIB, hoy en día los países que están tomando la revolución digital en la forma correcta, lo están logrando en 10 años. Y lo están logrando sobre 100 veces más de población. Entonces, el impacto es realmente impresionante. Y la gran inquietud es, ¿vamos a tomar este tema en serio? Como personas, como sociedad, como empresas y como país. ¿O vamos a quedarnos atrás otros 200 años a ver qué más viene? Hay una oportunidad en el corto plazo, no de hacer el catch-up suficiente, pero sí de hacer perdón el término en inglés, un leapfrogging, un gran salto, aprovechando las tecnologías, o de quedarnos por muchos años en un mundo subdesarrollado comparado con otros países. Porque la revolución digital va a tener un impacto sobre las estructuras laborales del mundo sin precedentes, nuevamente. ¿Y de qué estoy hablando? Hoy en día, análisis y números para Costa Rica, no para el mundo. Si hicimos ese análisis en el McKinsey Global Institute, todas las labores que se hacen en Costa Rica hoy en día, y tomamos esas labores y miramos con las tecnologías actuales, no las que se van a descubrir en 1 año, o en 5 años, o en 10 años, o en 20 años. No el Internet of Things, no, nada, lo actual, lo que ya existe, que está patentado. Y miramos todas las labores que hacen los costarricenses. ¿Cuáles son susceptibles de automatizar ya porque existe la tecnología? El 51% de las labores que ocurren en Costa Rica podrían hoy, con la tecnología existente,
automatizarse. Imaginen la disrupción laboral si eso pasara así. O sea, el desempleo sería absurdo, porque no hemos pensado las implicaciones de la revolución digital en la economía. Afortunadamente no pasa así, por muchas razones, regulatorias, de patentes que faltan, de costo, de apropiación de la nueva tecnología, de realmente cuál es el switching cost, pero no se equivoquen. Uno es muy malo vaticinando, pero si no pasa en 20 años, pasa en 25. Pero vamos a estar en un mundo muy diferente del tema que estamos viendo hoy, donde vamos a trabajar con las máquinas a un lado, donde el sistema laboral pasa para aquellos países, muy productivo para aquellos países que lo entendieron y generaron el empleo correcto, y muy negativo para quienes no lo entendieron, donde el sistema educativo va a cambiar por completo, donde uno quedarse 4 años estudiando en la universidad, cuando salga no va a poder aplicar nada de lo que estaba aprendiendo porque ya cambió el mundo, donde la formación para el trabajo y realmente los temas de educación se van a dar en las empresas on the job training con las máquinas al lado. Ese es el mundo que nos espera. Pero para poder capturar eso en un país como Costa Rica, hay que tener una plataforma mínima de entendimiento y una plataforma tecnológica mínima. Y el tema de gobierno digital, no solamente en su uso, sino la estrategia digital del gobierno y cómo plantea una plataforma para que los empresarios y el resto de la sociedad la pueda utilizar, es crítico. Primero porque hay que generar la conectividad suficiente. Ya existe la tecnología y es cuestión de armar bien la estrategia y ejecutarla bien. Pero aún con la estrategia bien armada y con la tecnología y la plataforma tecnológica, no sirve de nada tener la tecnología si uno no genera los clústeres, si uno no genera las comunidades de uso. Y el gobierno es central en facilitar la creación de esas comunidades. Y aquellos que no lo entienden, no logran que se ejecute la innovación, que va a venir de los empresarios principalmente, de los entrepreneurs, más que los empresarios. Si no generamos los clústeres de innovación que se aprovechen de esto, va a pasar como con la revolución industrial. Los grandes beneficios se quedan en las grandes corporaciones que no están en Centroamérica, no están en América Latina, no están en Costa Rica. Y ya lo estamos viendo. Google, Uber, Apple. ¿Dónde están los grandes ingresos? ¿Dónde están las ganancias? En aquellos que lo entienden. ¿Y por qué pasa eso? Porque tiene una plataforma que les permite innovar y les permite capturar unos beneficios de escala más allá de su zona geográfica. Y nosotros no estamos pensando así. Ninguno de los países de América Latina. No lo está pensando Costa Rica. Esa es la relevancia de la que estamos hablando. Acá nos jugamos el futuro de muchas generaciones. Entonces espero haberles generado ansiedad, por lo menos, de la relevancia de este tema y de tener buenos líderes que entiendan qué tipo de política pública necesitamos en los próximos 5 años. No 10, ni 15, ni 20, es ya. Estamos en el momento de la disrupción. Así que pilas. Le paso la palabra a Gonzalo, espero haber generado la ansiedad suficiente para que nos cuente cómo otros gobiernos están aprovechando parte de esta revolución tecnológica. Muchas gracias. Gracias, Andrés. Bueno, voy a pasar por algunas láminas muy rápidamente para tratar de poner un poquito más en ideas más concretas de qué hablamos cuando hablamos de gobierno digital. Y ahora en estos 20-30 minutos que me faltan, quería básicamente comunicaros 3 ideas, ¿no? La primera, que ya la estaba comentando tanto Enio como Andrés, es el tema de que tanto la digitalización como la analítica de datos están cambiando radicalmente la forma que tenemos de trabajar, de interactuar, tanto en corporaciones como en gobiernos, ¿no? Esto resume quizás de manera muy básica lo que justo estaba ahora comentando Andrés, cómo la tecnología ha cambiado y cómo hace 100 o 150 años se enviaban mensajes con palomas y ahora pues realmente lo hacemos a través de dispositivos que todos tenemos uno de ellos en nuestras manos, ¿no?
Quizás lo más relevante de esto es pues que esto está tomando un impulso relativamente acelerado y rápido, ¿no? Y aquí os dejo algunas citas de temas que son muy reveladores. Por ejemplo, en los últimos 2 años se han generado más datos que en el resto de la historia de la humanidad, ¿de acuerdo? Y esto evidentemente conlleva pues un montón de aplicaciones para un montón de industrias que todavía están por venir. Para el 2020 habrá más o menos 3 millones de libros por cada persona viviente en el planeta. Otro dato, por ejemplo, relevante, hace 2 o 3 años los ingenieros de Google admitieron que las computadoras habían logrado averiguar soluciones o aventajar a los ingenieros resolviendo problemas. Lo más interesante es que no sabían cómo lo habían hecho, ¿no? En fin, hay un montón de aplicaciones que surgen de estas nuevas tecnologías. Quizás el punto aquí es que esto es algo que está creciendo de manera exponencial, ¿no? Y aquí ponemos un par de gráficas. La más clarita indica cómo crece la población a nivel mundial. La azul indica cómo crece el número de dispositivos conectados. Aquí no solo hablamos de teléfonos, hablamos de coches, refrigeradores, televisores, consolas, lo que se os ocurra, ¿no? Entonces, como veis, el crecimiento de los dispositivos conectados es exponencial. Y esto suma un poco justo a los puntos que estaba mencionando Andrés hace un momento, ¿no? Esto es una revolución que viene y que viene de manera exponencial, ¿no? Excelente. Por ejemplo, si yo os pidiera que levantarais la mano, ¿cuántos de ustedes han tomado una foto con una cámara tradicional, con una película tradicional, en los últimos 2 años, por ejemplo? Muy poquitos, ¿no? Ahora, ¿cuántos de ustedes todavía rentan películas en una tienda física? Que levanten la mano. 1, 2 personas, 3 personas. Claramente, incluso aquí en Costa Rica, que podríamos pensar que en algunos aspectos está alejado de lo que es la revolución tecnológica, lo cierto es que esta revolución está afectando a cómo todos ustedes están viviendo el día a día y tomando decisiones a la hora de consumir productos, ¿no? Y hay una serie de paradojas que se dan en este mundo, digamos, digital, ¿no? La compañía de hoteles más grande del mundo, o de hospitality, por llamarlo de alguna manera, no tiene ningún hotel, no tiene ninguna cama, ¿no? La compañía de taxis más grande del mundo, por market cap hablo, no tiene ningún taxi, ¿no? Y el retailer, Amazon, más grande del mundo, no cuenta con ninguna tienda. Bueno, tiene algunas tiendas ahora que están experimentando, pero realmente, en realidad, comparando contra un Walmart, no tiene ninguna tienda. Entonces, como veis, es una revolución también a nivel corporativo, ¿no? Y esto no está pasando en algunos sectores, no está pasando en el sector de viajes, de las agencias de viajes o de turismo, no está pasando únicamente en los medios, está poco a poco empezando a pasar en un montón de sectores. Algunos de ellos más presentes aquí en Costa Rica, otros menos, pero esto está pasando en muchos sectores. Y por daros aquí un ejemplo, pues claro, esto es algo que pasa de manera muy repentina, ¿no? Todos yo creo que más o menos conocéis la historia de Netflix y el caso de Blockbuster. Netflix empezó evidentemente a ser disruptivo en el modelo de negocio de la renta de películas de vídeo, y empezó pues de una manera casi muy tímida, explorando la posibilidad de que los usuarios rentaran películas directamente desde su casa. Quizás el tema más relevante aquí es cómo Netflix fue poco a poco innovando en ese modelo de negocio y empezando a ganar de manera muy lenta share de mercado. En algún momento ya pasó al tema más tecnológico, a hacer streaming de películas a través de pues, dispositivos, televisiones, tabletas, etc. Blockbuster en su momento trató de alcanzar y sumarse a la ola, pero nunca lo hizo de manera, ni por un lado, ni apostó de manera muy seria, y por tanto su producto fue pues, bastante peor que el de Netflix. Y lo que vimos aquí es que de repente, un buen día, de la noche a la mañana, Blockbuster desaparece. Entonces esto es una idea tremendamente poderosa en el mundo digital, y es que esto no pasa a lo largo de una serie de años, esto pasa de manera repentina, ¿de acuerdo? Que fue lo que le pasó a Netflix, ¿no? A Blockbuster.
Entonces, la segunda idea que quería transmitirles es, bueno, a medida que lo digital se vuelve más relevante, como ya hemos visto, los gobiernos deben afrontar estos retos, ¿no? Y deben pensar cómo se tienen que transformar, ¿no? Hay muchísimo valor en juego y hemos puesto algunos números para tratar de ilustrarlo. Estuvimos viendo en los países que son miembros de las Naciones Unidas cuántos países de esos tenían plataformas de gobiernos digitales, ¿no? Y la respuesta es que hay 193 países, que son prácticamente la totalidad, que tienen plataformas digitales. Ahora, de esos países, ¿cuántos países permiten presentar a los ciudadanos los impuestos en línea? ¿No? Entonces vimos solo un 37%. Hay 193 que tienen alguna capacidad en línea, sin embargo, solo menos del 40% te permite presentar tus impuestos en línea. Otra cosa que estuvimos viendo es, oye, ¿cuántos países pueden utilizar una tarjeta de identificación personal? Y la respuesta es un número muy, muy bajo. Estonia, como mencionaba Ennio, entre ellos es uno de ellos, ¿no? Entonces lo que estamos viendo es que hay muchos países que tienen o han empezado a hacer esfuerzos desarrollando tecnologías digitales, pero se están quedando a medio camino y no están realmente aprovechando todas las capacidades o todo el potencial que estas nuevas tecnologías nos brindan. Aquí pongo algunos ejemplos. Hablamos de identificadores personalizados, de huella digital, todos los temas de ubicuidad con los dispositivos móviles, los temas de analítica de datos. Ahora entraré un poquito más en algunos de ellos. La arquitectura en la nube que mencionaba Ennio y cómo eso nos puede permitir hacer despliegues muchísimo más eficientes de la tecnología en unas geografías determinadas. En fin, hay un montón de aplicaciones que sin embargo no estamos siendo capaces de aprovechar. Algunas lecciones que hemos aprendido a lo largo de nuestro trabajo con gobiernos digitales o digitalizando gobiernos tienen que ver con los siguientes temas, ¿no? El primero es, esto ya no es una opción, esto realmente es una necesidad, ¿no? Ahora hablaremos un poquito más del impacto que esto pensamos que puede tener en los gobiernos y en los países, ¿no? El segundo tema que quería resaltar es cuáles son aquellas fuentes de valor que fundamentalmente vienen de digitalizar un gobierno o un ecosistema, ¿no? Finalmente, algunos de los problemas que vemos que aparecen ya quizás más a nivel agencia y cómo es importante el entendimiento de esos problemas para realmente llegar a discernir cuál es el potencial de esta digitalización. Y por último tema, pensar un poco en la gobernanza, cómo debemos de articular esto para que funcione. Y aquí hablaba Ennio del Estado archipiélago, pues evidentemente en Costa Rica probablemente sea muchísimo más relevante pensar en los temas de gobierno, ¿no? Entonces los temas digitales vemos que tienen impacto muy, muy relevante en la esfera tanto económica y social. Todo el mundo piensa pues, que claramente construir infraestructuras contribuye al GDP o al PIB, construir hospitales, mejorar la educación. Pero lo que es cierto es que pues parece que hay cierta causalidad entre el aumento en la preparación, en lo que llamamos las tecnologías de comunicación y de IT y la competitividad de los países, ¿no? Entonces ya no solo construir carreteras, es que también el tema digital tiene un impacto en el nivel de desarrollo de los países. Desde McKinsey Global Institute hicimos un estudio precisamente para tratar de estimar cómo o cuál era el valor de este impacto. Y yendo al punto que mencionaba hace un momento Andrés, si nos atenemos a evaluar cuál es el aumento en la productividad a lo largo de, pues como veis aquí, un montón de funciones que pueden estar o no presentes en un gobierno, y solo tomamos, oye, lo digital, cómo, con la tecnología que tenemos hoy, cómo aumentaría la productividad. Nuestras estimaciones es que más o menos alrededor de 1 trillón de potencial de valor está en la mesa globalmente.
Y la mayor parte viene, como veis, de educación. Y esto es solo con las tecnologías que tenemos al día de hoy. Si analizamos y nos creemos que hay tecnologías, como mencionábamos, el Internet de las cosas, mayor automatización del trabajo y del conocimiento, el Internet móvil, etc., este potencial se multiplica hasta casi por 7 veces. Entonces el valor en juego es muy grande, muy, muy grande. Las fuentes de este valor pensamos que vienen de 5 elementos. El primero, como ya estaba mencionando ahora antes, es el tema de la productividad, ¿no? Y aquí tiene que ver con cómo hacer mucho más eficiente la maquinaria gubernamental, la maquinaria estatal. Hay algunos ejemplos que pongo ahí a la derecha, como en Suecia o en Dinamarca, donde pues, se automatizan, por ejemplo, una serie de procesos, en este caso que tienen que ver, por ejemplo, con los impuestos, ¿no? Donde por un lado se facilita la vida al ciudadano, pero también se hace muchísimo más eficiente la maquinaria estatal y se requiere menos gente, menos tiempo, ¿no? Luego hay otra serie de elementos que tienen que ver cómo interactúa el gobierno con los ciudadanos, que es lo que ponemos aquí al principio. G2C es Government to Citizen, ¿de acuerdo? La interacción del gobierno con los ciudadanos. La interacción del gobierno con los negocios, G2B. Incluso la interacción del gobierno con otros gobiernos, G2G. Por ejemplo, aquí en Europa hay ejemplos en donde varios gobiernos ya empiezan a compartir plataformas que de alguna manera comparten identificadores digitales, ¿no? Y es el tema que mencionaba hace un momento Ennio de Stork, ¿no? Y finalmente hay una fuente que tiene que ver con innovación en los negocios. Por ejemplo, en Estados Unidos parte de la información médica anónima de los pacientes se ha puesto a disposición de algunas compañías y permiten, pues evidentemente, a los hospitales identificar cómo pueden tratar mejor algunos tipos de enfermedades, ¿no? Aquí les doy algún ejemplo. En el caso, por ejemplo, de el Reino Unido, hicieron una plataforma en los últimos 4 o 5 años en la que pues están básicamente aglutinando un montón de servicios. Tenían más de 250 sitios web y los aglutinaron, los rejuntaron en uno de una manera pues muchísimo más sencilla, más confiable. Pero lo que es increíble es la cantidad de impacto que está teniendo esto, en donde vemos que, perdón, ahí se ve un poco pequeñito, pero bueno, puedes hacer todos tus pagos en un solo lugar. Hasta el momento ha habido más de 60 billion de ahorros directos. Hay más de 100 servicios disponibles en una sola plataforma, y hay un montón, tiene una gran transaccionalidad. Ahora os pasaré un poquito más de detalle de estos datos. Entonces, como veis, esto es algo que ya está pasando, ¿no? Está el caso de Reino Unido. Hay algunos otros casos, hablamos de Estados Unidos, en donde, por ejemplo, en el Departamento de Impuestos han conseguido reducir muchísimo cuál es el costo de procesamiento de cada una de las solicitudes. En fin, pongo aquí algunos ejemplos. Y también en Estonia, como mencionaba Ennio. Quizás aquí el punto más relevante, o que a mí me parece más interesante, es, oye, claro, es que estos son países desarrollados, etcétera. No, pues no. Al final, Estonia es un país donde el GDP per cápita pues no es tan grande. Sin embargo, es un país que ha decidido apostar por las tecnologías digitales de una manera intensa. Versus otros países como Alemania, donde sí, evidentemente, no están lejos y están desarrollando cosas, pero al final tienen que enfrentarse también a un montón de historia o sistemas legados que en ocasiones les complican muchísimo más desarrollar este tipo de tecnologías. Os pongo aquí algunos ejemplos. Por ejemplo, en temas de productividad económica, la ciudad de Toronto ha desarrollado un sistema que permite diseminar la información de manera tal que todos aquellos ciudadanos, incluso empresas, que deciden, en su caso, hacer desarrollo urbanístico, la tienen disponible y les permite tomar decisiones de manera muchísimo más eficiente, ¿no? En el caso aquí de Londres, de nuevo,
se comparten datos geoespaciales que permiten pues, tomar una serie de decisiones muchísimo más informadas a la hora de invertir en infraestructura. O, por ejemplo, en el tema de Singapur, se utiliza también los dispositivos o información de geolocalización para la mejora del transporte y la gestión del tráfico. Entonces, estos son ya realidades que están pasando en países más o menos desarrollados. El tercer elemento que es muy relevante es, oye, cuando defino una estrategia digital, tengo que entender muy bien de dónde viene el valor, ¿no? Y una de las cosas que típicamente hacemos es, en cada uno de estos 5 ejes, tratar de hacer una matriz relativamente sencilla que nos ayude a decir, oye, a ver, en cada una de las agencias gubernamentales, ¿cuál es el potencial de desarrollar e implementar tecnologías digitales? ¿Dónde tengo que apostar? ¿Dónde tengo que jugar? Y dónde quizás el tema digital lo tengo que dejar para un segundo momento. Entonces hacemos un mapa de calor en el que nos dice, mira, todo lo que es gris, por ejemplo, en la parte de finanzas, lo que tiene que ver con impuestos, pues claramente va a tener un impacto muy relevante. Entonces es importante saber dónde vamos a apostar y dónde no vamos a apostar, ¿no? Y finalmente, yendo a los temas de gobierno, como comentaba hace un momento, es crítico saber cómo vamos a ser capaces de hacer esa coordinación interagencias que nos permita desarrollar estos planes. Uno de los temas que mencionaba Ennio y que estamos totalmente de acuerdo, el hecho de que cada agencia tenga su propia capacidad, por ejemplo, de desarrollar tecnología con cero coordinación con el resto de agencias, generalmente es un problema, ¿de acuerdo? Y ya no solo es la tecnología, es el talento, es el manejo del presupuesto, es un montón de cosas, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la plataforma que veíamos en Reino Unido, pues hubo que hacer una labor inmensa de coordinación interagencias para que todos esos servicios estuvieran en la misma plataforma, con el mismo look and feel, con el mismo tipo de experiencia para el cliente, etc. Entonces, todos los temas que tienen que ver con coordinación, de dónde vas a sacar el fondeo, cómo vas a generar estos incentivos para que todos trabajen de manera coordinada, es un tema súper relevante. El tercer tema es digitalizar esto, digitalizar los gobiernos es un tema complicado. Y como ya os he tratado de más o menos esbozar, requiere muchísima coordinación. Y para ello, pues pensamos que hay que trabajar en varias dimensiones. No voy a tratar de explicarlas relativamente rápido. Antes que nada, os quería pintar aquí una foto de dónde está Costa Rica ahora. Costa Rica, estos son unos datos que vienen de una encuesta que hace las Naciones Unidas para ver el nivel de madurez digital de los gobiernos, con una serie de encuestas que hacen y unos indicadores muy sencillos. Como veis, hay 2 indicadores fundamentales, uno que tiene que ver con el desarrollo digital y otro que tiene que ver con el índice de participación digital. En el desarrollo digital, Costa Rica está en un puesto 54, más o menos estable en los últimos 2 o 3 años, pero como vemos, pues todavía claramente hay algunos países latinoamericanos, algunos más grandes, otros no más grandes, pues que están por encima, ¿no? Y sí pensamos que hay bastante potencial por capturar ahí. En la parte de abajo, en la participación digital, tiene que ver con cómo se usan las tecnologías digitales para la toma de decisiones, ¿no? Y aquí, en el caso de Costa Rica, pues la verdad es que está en el número 14, lo cual no está nada mal, ¿no? ¿Cuáles son aquellos elementos que vemos para que Costa Rica en cuestión de gobierno digital pudiera avanzar? Y aquí los vamos a típicamente los dividimos en 2 bloques, ¿no? Hay una serie de pilares que tienen que ver con cómo son aquellas innovaciones digitales que se plantean de cara a los ciudadanos. Y hay otros elementos que están en la parte de abajo que tienen que ver con, bueno, cuáles son esos facilitadores que van a ayudar a que esos pilares pues se desarrollen. Cuando hablamos de los pilares, hay 4 elementos, ¿no? El primero es cómo es la interacción del gobierno con los ciudadanos, ¿no? Y aquí, pues gracias a un poco la tecnología que tenemos ahora, podemos plantear temas que sean interacciones en cualquier momento, 24/7, cuando sea, donde sea. La ubicación ya no es una restricción, ¿no? Hay otros temas que tienen que ver con la digitalización de procesos. ¿Cómo voy a conseguir
que el gobierno responda de manera más rápida y eficiente a las solicitudes de los ciudadanos, ¿no? Esos procesos digitales punta a punta. Otros temas tienen que ver con las decisiones basadas en datos. Toda la ingente cantidad de datos que mencionábamos al principio, tenemos que ser capaces de aprovecharla, ¿no? Ya sea para recolectar impuestos o incluso para dar subsidios de manera más eficiente, ¿no? Y finalmente, un gobierno abierto, que sea un gobierno que sea transparente, donde los ciudadanos sepan lo que está pasando, y pues al final hay una co-creación de soluciones tanto entre el gobierno como la ciudadanía, ¿no? Para conseguir esos 4 elementos hay 4 también pilares o facilitadores que pensamos que es importante trabajar. El primero es tener una estrategia clarísima, ¿no? Una estrategia donde hemos fijado aspiraciones que son concretas, que son ambiciosas, que están claras, que se comunican y que además esa estrategia se debe ligar con cuál es la estrategia del gobierno. Si la estrategia del gobierno, por ejemplo, es reducir el déficit fiscal y bajar los costos, tendremos que pensar en cómo las tecnologías digitales van a ayudar a automatizar procesos y hacerlos muchísimo más lean, más rápido y de menor costo. Hay un tema que tiene que ver, otro pilar que tiene que ver con el liderazgo, el talento, la cultura. Al final, una de las cosas que sí estamos viendo tanto en el sector público como en el sector privado es que el talento es clave. El talento es clave porque estas nuevas tecnologías al final demandan unas skills, unas habilidades diferentes y que en el mundo tradicional pues no encontramos, ¿no? Entonces es importante ver de dónde sacamos este talento y sobre todo conseguir que el talento abrace el cambio y esté dispuesto a trabajar en estos temas. Quizás aquí la complicación adicional para el sector público pudiera estribar en que pues típicamente este talento suele trabajar en estas ocasiones para el sector privado. Tenemos que pensar cómo motivar a talento a que trabaje y desarrolle estas soluciones para el sector público también. El tercer elemento es el gobierno y la organización. Como mencionaba antes, es importantísimo ser capaz de resolver ese rompecabezas de cómo articular toda esta serie de agencias gubernamentales para que trabajen de manera conjunta, ¿no? Y finalmente la tecnología. Y la tecnología aquí ya no solo pasa por tratar de integrar todos aquellos sistemas que puedan estar desperdigados en cada una de las agencias, sino pasa por también trabajar de manera diferente, trabajar lo que llamamos ahí a 2 velocidades, ¿no? Trabajar a una velocidad muy rápida que nos permita desarrollar aplicaciones y sistemas de manera ágil para los ciudadanos y trabajar de manera normal o más lenta, si lo queremos llamar así, en la parte más del back office, ¿no? Y quizás 5 ideas muy rápidas, y voy a parar aquí, para empezar este tipo de transformaciones. La primera es fijar objetivos claros, ¿no? Aquellas estrategias que no tienen objetivos, pues no saben si tienen éxito o no, no tienes nada contra lo cual te tienes que medir, es complicado avanzar. Segundo, otro elemento que hemos visto que funciona muy bien es crear una agencia digital en el gobierno, crear un ministerio, viceministerio, algún organismo que tenga bajo su ala y su responsabilidad el desarrollo de todos los temas digitales. Esto no es algo que cada uno de los organismos o agencias va a desarrollar por sí. Eso es algo que tiene que caer bajo el ámbito de una organización. El tema de la infraestructura de TI, que como comentaba, si esto no funciona, claramente lo digital no funciona. Si no hay acceso a las tecnologías, esto no funciona. El tema del talento. El talento hay que buscarlo. Aquí yo creo que en Costa Rica hay muchísimo talento y justo han sido varias de las discusiones que hemos tenido esta mañana. En Costa Rica hay muchísimo talento. ¿Cómo podemos aprovechar este talento para que desarrolle este tipo de tecnologías? Y finalmente tener al usuario final en la mente. El usuario es el ciudadano, ¿no? ¿Cómo podemos asegurarnos de que el ciudadano está al final en la mente de los desarrolladores del gobierno para desarrollar este tipo de soluciones? Muchas gracias. Sí, claro. Gracias. Yo quisiera cerrar con un último comentario. Y es una reflexión. ¿Por qué países como los Estados Unidos
logran esos niveles de innovación. Y nosotros no logramos los mismos niveles de innovación. Yo creo que porque quieren. Como decía uno cuando chiquito, porque quiero poder no me da miedo. Porque quieren, porque tienen una mentalidad diferente. Porque hay una concepción mental que innovar es importante. Porque los building blocks, los elementos, los sabemos todos. Lo que pasa es que allá actúan distinto. Ellos saben que lo primero que hay que hacer, por supuesto, es tener las plataformas. Y tener las plataformas implican tener, por supuesto, la conectividad de la tecnología. Entonces, lo primero que hacen es, a través del modelo de mercado, identifican muy bien las 2 o 3 reformas básicas de manejo del espectro para que existan los canales, para que los inversionistas grandes inviertan y desarrollen la nube, y desarrollen el Internet, y desarrollen las tecnologías core, la plataforma de conectividad. ¿Por qué no lo podemos hacer? Esos son 2 o 3 reformas relativamente sencillas. Pero no se quedan ahí. Si uno se quedara ahí, ese sería el negocio, era la creación de valor, y no es así. Si ustedes miran las utilidades o los EBITDAs de las distintas empresas de telecomunicaciones, han caído sustancialmente, porque eso se está volviendo commodity. El valor está en el uso, en la creación de una comunidad que use las tecnologías. ¿Y cómo lo hacen? Construyen los building blocks, crean la digitalización de las empresas. Sobre esa digitalización se genera más información de la que ya existe, pero trabajan en conectar eso y acabar con los archipiélagos. Conectar las bases de datos, es el famoso Big Data. Lo primero es digital, lo segundo es Big Data. Big Data no es nada distinto de agregación de datos. Y lo tercero es, abren esa información para que haya muchísimos usos que generen oportunidades de creación de valor a la sociedad. ¿Y cómo lo hacen? No es muy difícil, no es muy innovador. Les voy a poner un ejemplo. En el año 2003, Estados Unidos nombra a su primer Chief Information Officer, CIO, que es un cargo ministerial. Y obviamente trae una persona de la industria que entiende lo que está haciendo, un entrepreneur. Y le dice, oiga, tenemos millones de bases de datos, hemos invertido en tecnología, hemos invertido en plataformas, pero ¿cómo hacemos que esto genere valor para la sociedad? Porque existe el mismo problema de archipiélagos, ¿sí? Y es, DoD tiene sus propios temas, Housing tiene sus propios temas, cada uno tiene sus propios hilos y es muy difícil romper esos hilos. Y lo que hacen es, le dan la vuelta al problema, dicen, oiga, lo que acá tenemos es una gran oportunidad, hagamos un hackathon. Un hackathon fue una invitación que hicieron. Dijeron, oiga, vamos a hacer un open source, un open data. Vamos a hacer un open government, es decir, vamos a coger esas bases de datos que tenemos, las vamos a interconectar mejor y vamos a abrirlas al público y vamos a crear un concurso. Y así lo hicieron, año 2004. Con esta información, ustedes, jóvenes costarricenses, equivalente, ¿qué pueden hacer con eso? ¿Qué se les ocurre que se puede hacer con esto? ¿Qué tipo de aplicativos que el gobierno puede usar? 10.000 aplicativos nuevos en 2 meses. ¿Cuánto le hubiera costado al gobierno americano, en este caso el costarricense, que cada silo, usando su propia tecnología, usando sus propias bases de datos, su propio conocimiento, hubiera decidido qué es lo que hay que hacer en educación, o qué es lo que hay que hacer en salud, o qué es lo que hay que hacer en transporte, o qué es lo que hay que hacer en cada uno de los subsectores? Todavía estarían discutiendo entre los técnicos qué es lo que hay que hacer. Igual pasa en los otros países, pero voltearon el problema al revés y volvieron una oportunidad. Señores, ustedes en la calle, ¿cómo se usa esto? Traigan cosas interesantes y las que sean chéveres, nosotros nos comprometemos a comprárselas, darle uso, volverlas un servicio, volverlas un Waze. 10.000 en 2 meses, 10.000. Acá existe el talento. Esto es un país lleno de talento. Lo estamos usando para ser innovadores y dar un leapfrogging importante. Nosotros en McKinsey tenemos 300 programadores que hacen Advanced Analytics todo el día. El gobierno abre un concurso de estos y nosotros ponemos 50 o 60 aplicaciones en 2 meses.
es la mentalidad. Cuando yo era chiquito, esto es otra anécdota, no tiene nada que ver, pero yo me acuerdo la primera vez que fui a los Estados Unidos y llegué a un supermercado y le dije a mi mamá, mamá, mira, acá está la crema Colgate, hay productos colombianos en los supermercados americanos, gringos. Y ella con toda la calma me explicó que no era Colgate sino Colgate y que no era un producto colombiano sino que lo han diseñado, industrializado y creado en los Estados Unidos, y como no había en Colombia, pues llevaron las fábricas a Colombia y nos vendieron Colgate. Eso está pasando mucho más rápido en el mundo digital. ¿Y por qué? Acá hay un winners take it all mucho más claro que en la revolución industrial. Pero ¿por qué tiene que pasar otra vez? Yo dejo ese por qué sobre la mesa. Trabajemos y trabajemos rápido. Gracias. No lo tienes que llevar si pesa mucho. Don Ricardo Lamugue. No hubiese. ¿Aló? Sí. Están bien hechos. Bueno, queremos agradecerle a los panelistas de esta mesa redonda, al señor Andrés Cárdenas, por su participación en el Congreso en Ciencias Económicas 2017, la revolución tecnológica, cómo nos impacta. San José, 2 de junio de 2017, dado por el Colegio en Ciencias Económicas. Muchas gracias. Un placer. Muchas gracias. Sí, don Gonzalo García. Señor Gonzalo García. Y don Enio. Gracias, Ricardo. Muchísimas gracias al Grupo McKinsey por habernos también apoyado tanto en el desarrollo de este congreso. Realmente han sido piedra angular también para nosotros. Muchísimas gracias. Si gusta pasamos, señores. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.